Éxodo capítulo 25, verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Dejémosla ahí. Hoy le he puesto a este mensaje, he abierto un nuevo tema. Y el tema que quiero hablar hoy es confianza. Y cuando hablamos de confianza, estamos hablando de un tiempo de libertad, un tiempo de honor, un tiempo de amistad, un tiempo de comunión, un tiempo de invitación. ¿A cuánto nos gusta que nos inviten? Amén, nos gustan. ¿Por qué yo saco esos sinónimos de confianza? Porque representa la mesa, hay una mesa. Hemos hablado de todos los instrumentos para oficializar el servicio a Dios, el tabernáculo de reunión. Y estamos ya terminando y hoy vamos a hablar de la mesa de la proposición. Ahí ese versículo lo habla. Y cuando hablamos de mesa, estamos hablando de todos esos sinónimos, de todo aquello que compartimos. En una mesa es donde usted hace planos, es donde usted come, es donde usted planea, es donde usted comparte lo que Dios le ha entregado. Eso es una mesa. ¿Listo? Vamos a ver las longitudes. Desde el versículo 23 hasta el versículo 30, esa mesa tiene varias longitudes. Hoy los quiero por tiempo, no quiero centrarme tanto en esto. Tiene 90 centímetros de largo la mesa, tiene 45 centímetros de ancho y tiene 65 centímetros de alto. También posee 4 anillos que van en sus 4 patas en cada mesa. Posee 2 varas, las varas son hechas de acacia, cubiertas de oro. Toda la mesa es de acacia, madera resistente, madera ligera, pero es cubierta de oro. También esa mesa tiene adornos de oro, tiene una corona a su alrededor, tiene adornos muy lindos, todos de oro. Y también tiene unos instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Tiene platos, cucharas, jarras, copas. Quiero centrarme en el versículo 29. En el versículo 29 hay una palabra y la palabra es ¿con qué se libará? ¿Sí? ¿Con qué se libará? Esa palabra libará es libación y la libación es un derramamiento de algo líquido. Es un derramamiento de algo líquido. Por ejemplo, ¿qué se derramaba sobre esos instrumentos? Vino, agua y aceite. Diga conmigo estas palabras: vino, agua y aceite. Eso es lo que se derramaba sobre esos instrumentos. Todos esos instrumentos representan, o esa ofrenda representaba gozo, alegría y vida. Cada vez que estos elementos estuvieran en la mesa, vino, agua y aceite, había alegría en el pueblo. Si esos instrumentos, si esos elementos faltasen en esa mesa, pues lo que hay es duelo. ¿Qué es duelo? Dolor, muerte, desolación. Cuando alguien sufría, cuando alguien partía, el pueblo de Israel no tomaba vino y se rasgaba sus vestiduras, o en ocasiones se vestía de unas vestiduras de luto y pasaba mucho tiempo en esa condición. Y el no haber estos elementos en mesa representaba un tiempo de luto, un tiempo de dolor. Usted lo puede leer en Joel capítulo 1, versículo 9, donde el pueblo, al no tener estos elementos, también representaba que estaban fuera de la presencia de Dios. Al no tener esos instrumentos, el pueblo entendía que estaba apartado de Dios. ¿Quién traía estos instrumentos? ¿Quién traía estos elementos? Estos elementos los traía el pueblo hebreo. Si el pueblo hebreo dejaba de traer agua, vino y aceite, representaba que el pueblo cayó en pobreza. Usted se puede imaginar que nosotros digamos que somos hijos de Dios y nuestra vida diga todo lo contrario. Que en vez de vivir un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, estemos viviendo un tiempo de pobreza, un tiempo de hambre. En vez de vivir un tiempo de paz, un tiempo de armonía, estemos viviendo en otro tiempo. Eso es lamentable. Y si nosotros estamos mirando y si nosotros estamos viviendo esos tiempos, yo te quiero decir, hay que examinar qué es lo que hay en nuestra mesa.
¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está al frente de nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo a las personas? Porque eso es lo que existe una mesa, eso es lo que significa una mesa, compartir. Y muchas veces cuando yo voy a los hogares, a veces lo que se comparte es odio, a veces lo que se comparte es ira, a veces lo que se comparte es todo aquello que no es de Dios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de lo que recibimos aquí, llevarlo hasta la mesa. Amén. A veces yo cuando mi madre, eso fue hace muy poquito tiempo, cuando era niño, hace poquito. Mi mamá me enviaba a la tienda y mi mamá me decía, Anderson, tráigame esto. Y yo siempre me traía algo de más, pero era para mí. Y por eso me gustaba hacer mandados, porque sabía que podía sacar una tajada. Pero después le decía a mi mamá que había sacado. Pero mis hermanos somos 7 hermanos, 7. Y yo tenía una galleta y yo comenzaba a mirar, una galleta para 7. No, eso, yo mejor me la como. ¿Sí? Yo mejor me la como y no comparto. ¿Sabe? Con la palabra de Dios no se debe hacer así. Una sola palabra, a pesar que sea muy sencilla, puede cambiar el destino de cualquier persona necesitada. Una sola palabra puede cambiar el destino de tu familia, de tu generación. Porque no se trata de una abundancia, se trata de la calidad que recibimos. Amén. Entonces, digámosle al Señor que nos dé buenas cosas cada vez que vengamos a su casa. Vengamos con una actitud correcta para que lo que recibimos lo podamos servir a los demás que están necesitados. Qué lindo es cuando usted recibe algo, cuando usted trabaja, cuando usted se esfuerza y llevar una provisión a su casa y poner esa provisión en su mesa. ¿Usted cómo se siente? Satisfecho. Que usted se puede tomar un caldo, que se pueda tomar un chocolate, que se pueda tomar. Ya algunos ya comenzaron a pensar en la comida. ¿Ya comieron? ¿No? Pero sabe, eso es lo que necesita la gente. La gente está sedienta, la gente espera un alimento, pero un buen alimento. Lamentablemente, yo no sé si usted tiene un buen estómago, pero hay gente que es muy delicada, hay gente que no tiene la capacidad de comer calentillo. ¿Quién come calentillo acá? A mí me gusta el calentillo, pero hay gente que no tiene la capacidad de comer calentillo. ¿Listo? Porque como es una comida trasnochada, una comida que ya pasó, eso le da una enfermedad que se pone mal y no puede continuar sus labores, sus quehaceres. Y nosotros, como predicador, como siervos de Jesucristo, cada vez que yo me sienta a ese lugar, yo debo dar un alimento nuevo. Ese es mi compromiso. Porque si yo no doy un alimento nuevo, estaré dando un calentado. Y hay muchos lugares que están dando calentado. Amén. Y hay tantas ovejas enfermas, malas del estómago por eso. Porque no están recibiendo una palabra del día a día, están recibiendo una palabra calentada, una palabra que ya pasó, algo que ya fue, y lo están dando y lo están compartiendo. Es por eso que el maná salía todos los días y el pueblo recogía la porción. Y aquel pueblo que era perezoso e intentó guardar el maná, ¿qué pasó con ese maná? Le dañó. Gloria a Dios por la palabra que estamos recibiendo, pero mañana necesitamos otra palabra. Amén. Hoy yo le estoy dando a usted un alimento, pero mañana usted necesita ir a buscar el alimento. ¿Listo? Ahí estamos, porque si usted deja de comer, ¿qué pasa con su cuerpo? Se debilita, se indispone, no tiene las suficientes fuerzas para avanzar. Hay que continuar, pero bien alimentados. ¿Listo? En el versículo 30 me habla que debe siempre haber un pan. Éxodo 25:30 dice que debe haber un pan y que ese pan debe estar continuo. No puede desaparecer. No puede llegarse un día y venga, ¿y qué pasó con el pan? No, siempre debe haber pan.
¿Cuántos panes habían? Habían 2 hileras de 6 panes y 6 panes. Es decir, si somos buenos matemáticos, ¿cuántos habían? 6 y 6. 12, buenos matemáticos. Entonces 6 y 6, 12 panes. Los panes eran ordenados de acuerdo al nacimiento de las tribus de Israel. Entonces, de acuerdo al nacimiento de los hijos de Jacob, los panes eran colocados. 6 de este lugar y 6 de este lugar. ¿Listo? Algo característico de esta mesa, esa mesa debería estar limpia. ¿A quién le gusta comer con una mesa sucia? Nadie. La mesa debería estar limpia. Ahorita vamos a profundizar sobre ese aspecto. Solamente los hijos de Aarón y Aarón podían comer de esos alimentos. No eran para los levitas, no eran para las otras personas, eran para los sacerdotes. Y yo te quiero decir algo, nosotros somos sacerdotes. El Señor nos dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes para que ministremos a Dios ofrenda, para que ministremos a Dios culto agradable. Entonces ese pan es para usted y es para mí. Amén. Cada día de reposo se cambiaban los panes. Cada día, yo digo esto, cada día de reposo se colocaban nuevos panes. Panes fresquitos, panes calienticos, se colocaban cada día de reposo nuevos panes. Y eso lo debían hacer como estatuto perpetuo, si usted lo sigue leyendo. Eso está en Levíticos capítulo 24, del verso 5 hasta el verso 9, está todas las cosas que acabé de mencionar. Hay algo interesante de Levíticos capítulo 24, verso 5 hasta el verso 9, que dice que el incienso, ¿se acuerda el incienso? Hemos hablado del incienso, y el incienso representa ¿qué? Las oraciones. Es todo aquello que yo presento ante Dios como un olor grato, como algo que sale delante de la presencia de Dios. Este incienso era puro y ese incienso debía estar al lado de los panes, ¿sí? Cuando los sacerdotes instalaban los 12 panes, cuando los sacerdotes preparaban todos los utensilios, el agua, el vino, el aceite, el incienso debería estar al lado de los panes, botando ese olor grato, botando ese olor fragante ante Dios. Otro dato que quiero darles, cada pan, Levíticos capítulo 24, versículo 5 hasta el versículo 9, cada pan pesaba 4,5 kilos. Tenga eso presente. Cada pan pesaba 4,5 kilos. Uy, yo no he conseguido una panadería que pese así. ¿Quién se ha comido un pan de 4,5 kilos? ¿Ah? 4,5 kilos pesaba cada pan, aproximadamente. ¿Listo? Todo eso es la introducción o las palabras que quería como enseñar para decir 3 cosas. La primera, la mesa debe estar limpia. La bendición no se puede contaminar. Pregúntale a su hermano que está a su lado, ¿cada cuánto limpias tu mesa? Vamos, dile. ¿Cada cuánto limpias tu mesa? Ellos lo hacían en el día de reposo. Ellos lo hacían en el Shabbat, el día de descanso. Limpiaban la mesa. ¿Qué representa limpiar la mesa para nosotros, iglesia? Representa quitar toda contaminación, quitar todo parche, todo eso que se agrega, toda esa grasa, todo aquello que está en nosotros que va a contaminar la bendición que viene. Amén. Estamos hablando del ayuno, ¿cierto? Y el ayuno es una buena oportunidad para limpiar nuestro cuerpo. ¿Sí sabía usted eso? El ayuno es una buena oportunidad para limpiar nuestro estómago, para limpiar el corriente sanguíneo, para que la sangre se renueve, para que todos nuestros órganos se renueven. Y cuando recibamos un nuevo alimento, cuando recibamos una nueva palabra, la palabra pueda transfigurar, pueda llegar a todos nuestros órganos y pueda ser de bendición a nosotros. Pero hoy pasa algo, hay una generación que no le gusta ayunar.
Hay una generación que le gusta es comer, comer, comer. ¿Sabe por qué hay tanta pereza? Porque entre usted más come, los órganos van a trabajar para ese alimento. Y es por eso que usted siente sueño. Es porque usted siente cansancio. Porque como pasamos comiendo y comiendo y comiendo, el cuerpo siempre va a vivir para la comida. Pero cuando usted decide limpiar su cuerpo, ¿y cómo lo limpia? Lo limpia de una manera que venga la presencia de Dios. El ayuno no se trata de aguantar hambre. El ayuno es un tiempo de limpieza para recibir lo nuevo de Dios. Amén. ¿Estamos? Ok, entonces, ojo, no se le olvide limpiar la mesa más seguido. Segundo, los platos, las cucharas, los jarrones, plato hondo, cuchillito y tenedor. No me la agarraron. Bueno, copas, las estoy usando de la manera correcta. Los platos, las cucharas, los tenedores, los debo usar de la manera correcta. El sacerdote no podía sacar esos instrumentos del templo, del tabernáculo de reunión. No los podía sacar. Esos instrumentos fueron hechos para estar en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Usted, hablo con las mujeres, más que todo con las mujeres. ¿Usted alguna vez se ha sentido mal cuando alguno de sus hijos le han sacado la vajilla? ¿Sí? Esa vajilla que usted guarda para personas especiales, que a usted le costó mucho porque todos los instrumentos eran de oro, no era cualquier cosita, ¿eh? Una cuchara de oro, un cuchillito de oro, un tenedor, todo era de oro. Era para ese momento especial. Y a veces yo he visto madres que se ponen bravos porque sus hijos sacan los instrumentos y los usan de una manera incorrecta. Y la mamá sabe cuántas ollas tiene, ¿cierto? Sabe cuántos platos tiene. Y dice, acá y me partió un plato. ¿Dónde está ese plato? ¿Dónde está esa cuchara? Eso era muy serio para ese tiempo. Eso era muy serio. Y quiero darle esta cita para que usted estudie en su casa. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 habla de un rey llamado Belsasar. Este rey llamado Belsasar se emborrachó. Nauconosor, bueno, de esto pasó muchos años. El pueblo de Israel, por la desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia y allá vivió un tiempo de 70 años allá en Babilonia, exiliados allá en Babilonia. Daniel capítulo 5. Todo Daniel capítulo 5 me habla acerca de este rey llamado Belsasar. Nauconosor ya había muerto, el padre de Belsasar, y Belsasar ahora le correspondía gobernar. Pero Belsasar era un muchacho ignorante. Belsasar era un muchacho que no entendía lo que tenía en su casa. Porque cuando Nauconosor invadió Judá, cuando invadió a los hijos de Israel, ellos saquearon todo el templo. Ellos sellaron todos los utensilios, se llevaron todos los elementos de valor del templo y lo guardaron en Babilonia. Este hombre se emborrachó con sus amigos, con las rameras, con un montón de personas ahí, estaba disfrutando con ellos, hasta que él se acordó que el papá tenía guardado unos instrumentos muy valiosos del pueblo de Dios y mandó a llamarlos. Dijo, por favor, tráigame los platos, tráigame las cucharas, tráigame las copas, porque yo quiero tomar con eso. Y lo sacó de ese lugar. Y sabe, cuando estaba tomando y cuando estaba en plena recocha, digámoslo así, dice la palabra de Dios que apareció una mano que no tenía cuerpo, una mano que atravesaba las paredes, y esa mano llegó y comenzó a escribir unas letras, un lenguaje que dicen los eruditos que no es hebreo, que tampoco es arameo, que tampoco es griego, que es un lenguaje que es desconocido al lenguaje humano. Lo más conveniente sería un lenguaje del cielo. Y escribió unas letras. La letra era
Las letras nadie las podía traducir. Nadie podía interpretar esas letras y esa mano seguía escribiendo hasta que se desapareció la mano. Este rey se le pasó la borrachera. Imagínese usted ver una mano de esas, se le pasó lo que tenía. Y se acordaron de un hombre llamado Daniel, que era un profeta, que era un hombre que era sabio, entendido en los tiempos. Y este hombre leyó en la escritura y dijo: hoy te quiero decir, Belsasar, que Dios ha pesado tu reino y te ha hallado falto. Hoy morirás, hoy vendrá el imperio persa y te matarán. Eso es lo que dice el mensaje. Y así fue. Daniel estaba hablando y en unas horas después llegó los medos, los persas, y Babilonia fue destruida. Mis hermanos, debemos que utilizar muy bien los recursos, los instrumentos que Dios nos ha entregado. Filipenses capítulo 2, verso 17, dice que el apóstol Pablo ofrece su vida como libación a otros y es motivo de alegría y gozo para él. Filipenses capítulo 2, verso 17. Hoy nosotros somos instrumentos de Dios y nosotros fuimos llamados a servir a las personas, fuimos llamados a servir al culto a Dios. Pero si vamos a servir al culto a Dios, se debe hacer de la manera que es. No se debe hacer de nuestra forma, de nuestros pensamientos, se debe hacer de la manera de Dios. Y lo tercero, el incienso puro, la oración, que estaba al lado de ¿qué? Del pan. ¿Alguna vez usted se ha sentado en la mesa y nadie habla? ¿Qué se siente? Usted come y todo, solamente se escuchan los cubiertos y los dientes. Y eso es fastidioso. Se siente feo, ¿cierto? Y se siente incómodo. Y más cuando usted está invitado. Usted dice, ¿qué hablo? ¿Qué tema digo? ¿Será que lo que digo no le va a gustar? ¿Será algo incómodo? 2:17. Me llama la atención que al lado de esos panes esté incienso. Y el incienso representa oración y la oración es un diálogo. Cuando nosotros nos sentemos en la mesa, es la oportunidad de ver cara a cara a nuestro Señor. Pero no solamente de verlo cara a cara, sino de hablar con Él. ¿Usted sabe qué representa que nosotros hablemos cara a cara con Dios y comiendo? ¿Ah? Y que el Señor le diga, ¿y cómo está el pan, hijo? ¿Cómo está el vino? ¿Sí le gustó el aceite? ¿Sí está bueno de sal? ¿Usted qué le diría? ¿Sí cocinó rico? ¿Qué le diría si el Señor te hace esas preguntas? Para eso es la mesa. La mesa es para estar sentado con Él confiadamente y poder hablar con Él, para poder decir, Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu alimento. Gracias porque lo que tú me has dado me satisface, me llena, me nutre. Y hoy estoy aquí alimentándome cada día más de ti. Qué rico es compartir contigo. Amén. Eso representa la mesa de la proposición. Representa que nosotros entremos y nos sentamos al lado del Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice así, que Jesús está tocando la puerta, ¿cierto? Y que Jesús está tocando la puerta, pero está esperando a alguien que oiga su voz. Jesús está esperando que alguien abra la puerta. Jesús está esperando a alguien que busque las llaves y abra para que Él pueda cenar y para que Él pueda comer con nosotros. Ese mensaje
es para la iglesia. A veces compartimos este mensaje para los nuevos, ¿no? Le decimos a la gente nueva: mire que Jesús está tocando la puerta de tu corazón, por favor ábrale. Pero el contexto real de este pasaje no es para los nuevos. El contexto real de este pasaje es para las personas que ya conocen a Jesús, porque Apocalipsis fue escrito para las iglesias, para las 7 iglesias de Asia. Y ese versículo está en Apocalipsis, para la iglesia, una iglesia llamada Laodicea. No recuerdo muy bien si me equivoco. Esa iglesia se caracteriza por ser una iglesia tibia. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Usted puede leer versos más anteriores. No recuerdo muy bien cómo se llama esa iglesia. Y esa iglesia fue la iglesia que hace el culto sin Jesús. Es la iglesia que hace la cena sin Jesús. ¿Usted sabe qué representa a nosotros como hijos de Dios? Servir la mesa y que el Señor quiera participar y que nosotros tengamos la puerta cerrada para Él. Y que el Señor está tocando la puerta y dice: por favor, yo quiero cenar contigo. Yo quiero cenar contigo. Y hay muchas congregaciones que le cerraron la puerta a Jesús. ¿Cómo le cerraron la puerta a Anderson? Ya no se habla del sacrificio de Jesús. Ya no se habla del pan. Ya no se habla del agua, del vino, del aceite. Ya se habla de otras cosas fuera del evangelio. Ya se habla de motivación. Ya se habla de recursos humanos. Ya se habla de todo lo que el hombre me pueda dar, y no lo que Jesús me brindó hace más de 2000 años. Muchos dicen es porque nos estamos actualizando y eso ya no vale. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios hasta el día de hoy vale y siempre valerá. Y qué rico siempre será comer con Jesús. Amén. Hay mucha gente que se viste de gala. Hay mucha gente que se prepara porque va a recibir a alguien importante. Para usted y para mí, ¿qué representa que Jesús se siente a nuestro lado? Para nosotros, ¿qué representa eso? Valoremos cada vez que vengamos. Usted comparte de la mesa del Señor cuando hay Santa Cena, por ejemplo, cuando hay servicios. Ahí es donde Jesús te hace la invitación. Y recuerda, es una invitación, no es un compromiso obligatorio. Usted verá si la acepta o no la acepta. Para eso es una invitación, ¿cierto? Yo te invito. Tú lo aceptarás o no lo aceptarás. ¿Listo? ¿Quién desea cenar con el rey? Yo deseo cenar con el rey. Segunda de Samuel capítulo 9. Con esto quiero terminar. Segunda de Samuel capítulo 9 me habla de un hombre llamado Melfijoset. Este hombre era el hijo de Jonatán. Este hombre, a la edad de 5 añitos, usted lo puede leer en su casa. A la edad de 5 añitos, según de Samuel capítulo 9. Anótelo y lo estudia en su casa, por favor. Préstame atención en estos minutos, ya voy a terminar. Ese hombre, a la edad de 5 añitos, cuando la nodriza escuchó que Saúl, su abuelo, y que su padre Jonatán lo habían matado, esa nodriza tomó a Melfijoset y por salir corriendo, apresurarse porque la casa de Saúl estaba muerta, la estaban matando a la casa de Saúl, el reinado de Saúl estaba llegando a su final. Y esta mujer, para cuidar a ese niño de 5 añitos, dice la escritura, la historia, que iba corriendo y se le cayó de sus brazos. No sé si iba en un caballo, en algo alto, pero dice la palabra que cuando ese niño cayó en tierra, se le partieron sus 2 piecitos. Y este niño desde ahí quedó lisiado, quedó inválido y creció así, de esa forma. Creció y vivió en un lugar llamado Lodebar. Ese lugar es un desierto. Ese lugar es una zona de pobreza. Ese lugar es una zona donde viven mendigos. Es una zona donde vive pordioseros. Es una zona donde viven personas que no tienen nada que ver con la realeza, siendo él un descendiente al trono, siendo él una línea azul. Estaba viviendo aislado porque toda su familia se la mataron. Solamente quedó él. Y muchos años atrás, David había hecho un pacto con su papá, con Jonatán. Y David se acuerda y le pregunta a un hombre llamado Siba y le dice: oiga, Siba,
no hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Digo, sí, el hijo de Jonatán, él ha quedado. Digo, por favor, mándalo a llamar. Y dice la palabra que fueron a llamar a Melfijoset. Y sabe Melfijoset cómo se sentía. Se sentía como un perro muerto. Decía, yo no soy digno de aceptar la invitación del rey. Yo no soy digno, el rey me mandó a llamar, pero no soy digno de comer en su mesa. No soy digno, decía Melfijoset. Y Siba dijo, yo aquí no me voy hasta que te lleve. Tú te vas conmigo porque el rey te mandó a llamar. Yo te hago una pregunta. ¿Nosotros merecíamos cenar con Jesús? ¿Nosotros merecíamos estar en su mesa? ¿Qué piensa usted? Yo digo que no. Porque nuestros pecados nos hacía una separación bien inmensa. Pero gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, gracias a ese pacto, gracias a esa amistad, hoy nosotros podemos cenar con Jesús. Y ese hombre fue ya llevado ante el trono de David. Y dice la palabra que David le cambió su semblante, David le vistió y David lo sentó a la mesa. Y dice que todos los días de su vida de Melfijoset siempre comió a la mesa del rey. Antes estaba lejos, pero por las misericordias y por el pacto de su amigo lo hizo cercano. Hoy nosotros somos cercanos gracias al pacto de la sangre de Cristo Jesús. Gracias a ese amigo que hoy nos ha dado vida por medio de ese sacrificio precioso. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, por favor, iglesia. Y yo te quiero decir algo. En la mesa nadie va a notar tus errores. Otro, yo digo esto. En la mesa nadie va a notar tus debilidades. En la mesa no se habla de debilidades. En la mesa se habla de alegrías. Se habla de gozo. Se habla de compartir. ¿Por qué yo digo esto? Porque Melfijoset estaba lisiado en sus piernas, pero su mesa, la mesa tapaba sus piernas. Y la mesa hacía que compartiera con el rey normalmente. Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros a través de la mesa. Tapar en lo más profundo del mar todo aquello que era una incapacidad de sentarnos con él. Pero en ese tiempo Melfijoset al lado del rey nunca se vio como un inválido. Siempre se vio como alguien honrado, como alguien que está al lado del rey. Hoy nosotros somos aquellos que de pronto no teníamos la capacidad de llegar a Jesús con nuestras fuerzas, con nuestros pies, pero alguien nos mandó a llamar. Aceptamos la invitación y hoy estamos comiendo en la mesa del rey. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo de júbilo. Y yo quiero que tome su Biblia y yo quiero que me acompañe a leer Apocalipsis capítulo 19, por favor. Pero no se me sienten, lo pueden leer paraditos. Yo sé que ustedes tienen fuerzas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, por favor. Muchas gracias por su atención. Y dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy la fe. Usted dirá: Anderson, yo no he recibido ninguna invitación, no me ha llegado debajo de la puerta ninguna invitación. Yo te quiero decir, tu fe es el tiquete. Tu fe es el tiquete
Tu fe es el tiquete para que tú cenes con el Señor. El tiquete no está en Macro, no está en Metro, no está en ninguna sucursal, ningún centro comercial lo venden. No tiene ningún precio, porque Él lo pagó todo. Él sirvió la mesa. No hay que dar nada, solamente estar dispuestos. Y para entrar necesitamos fe. Amén. Es lo único que necesitamos, creer en el llamado del Rey para poder compartir con Él. Porque qué feo es cenar con alguien que dude, ¿eh? Yo creo que usted cena con alguien que dude. Yo creo que usted probará el alimento y yo creo que usted lo olerá. ¿Será que le echó veneno? ¿Será que eso me va a quedar mal? Es que yo no como esto. La fe hace que tú confíes en lo que el Señor ponga en la mesa, porque usted siempre va a entender que lo que el Señor sirve siempre será lo mejor para nosotros. Amén. Y como nosotros somos buen apetito, yo no dejo nada en la mesa. Y te invito a ti, que cada vez que el Señor sirva, comemos todo lo que el Señor nos dé. No dejemos nada en la mesa. Cierra tus ojos, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, doy gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo glorioso que nos das. Hoy, Señor, claro que aceptamos esa invitación. Claro que la invitación todavía sigue en pie. Todavía sigue en pie la invitación. El boleto no se ha borrado. Mi nombre todavía está escrito en el libro de la vida. Y yo sé que el de ellos también, Señor. Y yo sé que muchos serán escritos, el de nuestras familias que todavía no están invitados. Pero creo, Señor, que tú nos darás la oportunidad para invitarles. Y un día, Señor, sentarnos a tu lado y tener esa confianza de mirarte cara a cara y decirte, Señor, gracias. Gracias porque tú siempre nos diste lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo te quiero decir algo. Cuando estemos en el reino de los cielos, quien va a servir la mesa va a ser Jesús. Jesús va a ser quien sirva la mesa. Y alguien dirá, ¿y yo cómo sé que es Jesús? Cuando tú veas la marca en sus manos. Cuando tú veas ese plato que pasa por lado tuyo, tú reconocerás a aquel que lo dio todo para que tú puedas estar con Él. Hoy el Rey te manda a llamar. Hoy el Rey quiere cenar con nosotros. Hoy el Rey quiere hablar con nosotros. Hoy queremos estar dispuestos. Siempre queremos estar dispuestos en la casa, en el trabajo, para cenar contigo, Jesús. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra.